Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo. Espero que todos estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Ya saben que este es su espacio para chismear, enterarse de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco y sobre todo, para pasar un rato divertido juntos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las últimas semanas. Y no me refiero a una nueva serie que haya salido, aunque prometo que pronto les traeré mis recomendaciones. Hoy nos vamos de lleno al drama, al salseo, al bombazo. Porque Demet Özdemir, nuestra queridísima actriz turca, ha explotado. Sí, así como lo oyen. Ha respondido a todo. No se ha callado nada. Literalmente las redes sociales han estallado con sus declaraciones. Y yo, como buena chismosa profesional, no podía quedarme atrás. He recopilado toda la información, todos los detalles jugosos, para que ustedes no se pierdan absolutamente nada. Vamos a analizar punto por punto todo lo que ha dicho Demet, el contexto en el que lo dijo, y por supuesto, vamos a dar nuestras opiniones. Porque aquí no nos guardamos nada, mis amores. Así que si eres fan de Demet Özdemir, si te encanta el drama turco, o si simplemente estás buscando un poco de entretenimiento para pasar el rato, este es el vídeo perfecto para ti. Ponte cómodo, prepárate unas palomitas, y vamos a darle play a esta bomba. Pero antes de empezar, un pequeño recordatorio. Si aún no te has suscrito a mi canal, ¿qué estás esperando? Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo todas las semanas, así que siempre tendrás algo interesante que ver. Y no olvides dejarme un comentario al final del vídeo con tu opinión. Me encanta leerlos y saber qué piensan de todo esto. Ahora sí vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir. Todo comenzó con una entrevista. Sí, una simple entrevista que aparentemente iba a ser sobre su nueva película o su próximo proyecto. Pero como suele suceder, las preguntas se desviaron un poco del tema principal y terminaron tocando algunos puntos sensibles en la vida de Demet. Ya saben cómo son estos periodistas, siempre buscando la carnita. Y aquí es donde la cosa se puso interesante. Porque Demet, normalmente conocida por ser una persona reservada y diplomática, decidió dejar de lado la cortesía y hablar con la verdad. Una verdad cruda, honesta y en algunos momentos hasta dolorosa. Una verdad que, según mis fuentes, llevaba mucho tiempo guardada en su corazón. Uno de los temas que abordó fue su matrimonio con Oğuzhan Koç. Como saben, la relación de Demet y Oğuzhan fue seguida muy de cerca por los medios turcos y por sus fans de todo el mundo. Su boda fue un evento espectacular, lleno de glamour y romanticismo. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Ay, mis amores, cómo nos encantan las bodas de ensueño. Pero lamentablemente el cuento de hadas no duró mucho. A los pocos meses comenzaron a circular rumores de crisis en la pareja. Rumores que al principio ambos negaron rotundamente. Sin embargo, con el tiempo, la verdad salió a la luz. Demet y Oğuzhan se separaron. Qué pena, mis vidas. Uno siempre espera que el amor dure para siempre. Y hasta ahora, Demet había mantenido un silencio sepulcral sobre los motivos de la ruptura. Se limitaba a decir que eran cosas que pasaban, que a veces las relaciones no funcionan y que ambos habían decidido tomar caminos separados. Un discurso muy políticamente correcto, ¿no creen? Pero en esta entrevista, Demet fue mucho más allá. Sin entrar en detalles escabrosos, sí admitió que el matrimonio fue una experiencia muy difícil para ella. Que se sintió presionada por las expectativas de la gente, por la imagen de perfección que se había creado en torno a su relación. Imagínense la presión, mis amores. Ser una figura pública y tener que mantener una imagen de felicidad constante. Es agotador. Dijo que intentó dar lo mejor de sí misma, pero que al final se dio cuenta de que no era suficiente. Que ella y Oğuzhan eran personas muy diferentes, con visiones distintas del futuro. Y que a pesar del amor que se tenían, no pudieron superar esas diferencias. El amor no lo es todo, mis vidas. A veces la compatibilidad y los objetivos en común son igual de importantes. Además, Demet reveló que la idealización de su relación por parte de los fans y los medios fue un factor de estrés constante. Se sentía como si estuviera viviendo una obra de teatro, donde tenía que representar un papel de esposa feliz y perfecta las 24 horas del día,
los 7 días de la semana. ¡Qué horror! ¿Se imaginan no poder ser uno mismo ni por un segundo? También habló sobre el acoso mediático que sufrió durante su matrimonio y después de su separación. Dijo que se sintió constantemente juzgada, criticada y expuesta. Que los paparazzi la seguían a todas partes, invadiendo su privacidad y manipulando la información para crear noticias sensacionalistas. Son unos buitres, mis amores. No tienen respeto por la vida privada de nadie. Confesó que hubo momentos en los que se sintió completamente abrumada y que incluso pensó en dejar su carrera. Pobre de Met. Imaginen el nivel de estrés que tuvo que soportar para llegar a considerar abandonar su pasión. Pero que, gracias al apoyo de su familia, sus amigos y sus fans, logró superar esos momentos difíciles y seguir adelante. Qué importante es tener un buen sistema de apoyo, mis amores. No lo olviden nunca. Aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa para reflexionar. A veces olvidamos que las celebridades son personas como nosotros. Tienen sentimientos, problemas y luchas. No son perfectas y no tienen por qué serlo. Creo que es importante recordar esto y tratar a las celebridades con respeto y empatía. Un poquito de humanidad no le hace daño a nadie. Otro tema candente que abordó Demet fue su relación con sus compañeros de trabajo. Como saben, Demet ha trabajado en varias series de televisión muy exitosas, como Erkencikus y Doğu Unep Kaderindir. Y como suele suceder en los rodajes, han surgido rumores de rivalidades y conflictos entre ella y algunos de sus compañeros. ¡Ay, los dramas en el set! Son mi perdición. En particular, se le preguntó sobre su supuesta mala relación con Can Yaman, su compañero en Erkencikus. Los rumores decían que ambos no se soportaban fuera de la pantalla y que incluso habían llegado a tener fuertes discusiones en el set de grabación. ¡Qué fuerte, mis amores! La verdad es que su química en la pantalla era innegable, pero parece que detrás de cámaras la cosa era diferente. Demet por primera vez habló abiertamente sobre este tema. Reconoció que hubo momentos de tensión entre ella y Can, pero negó rotundamente que se odiaran o que tuvieran una mala relación personal. Uf, menos mal. Ya me estaba imaginando lo peor. Dijo que ambos son personas muy apasionadas y exigentes con su trabajo, y que a veces sus diferencias de opinión chocaban. Pero que siempre intentaron resolver sus problemas de manera profesional y que al final, lograron crear una gran química en la pantalla. Al final, el profesionalismo triunfó. Me alegra saber que pudieron dejar sus diferencias a un lado y ofrecer un gran espectáculo al público. También habló sobre otros compañeros de trabajo como Ibrahim Çelikkol y Engin Akyürek, con quienes ha mantenido una excelente relación. Dijo que se siente muy afortunada de haber trabajado con personas tan talentosas y profesionales, y que siempre recordará con cariño las experiencias que vivieron juntos. Qué bonito es escuchar historias de compañerismo y amistad en el mundo del espectáculo. Pero la parte más impactante de la entrevista fue cuando Demet habló sobre el machismo y la misoginia que ha enfrentado en la industria del entretenimiento turco. Dijo que como mujer ha tenido que luchar constantemente contra los estereotipos y los prejuicios. Ay, mis amores, este es un tema que me toca muy de cerca. Que ha sido juzgada por su apariencia, por su forma de vestir, por sus relaciones personales. Que se le ha exigido ser perfecta, complaciente y sumisa. Y que ha tenido que callar muchas veces para no generar conflictos. ¡Qué injusto, mis vidas! Las mujeres en la industria del entretenimiento tienen que soportar una presión enorme para cumplir con los estándares de belleza y comportamiento que impone la sociedad. Pero que ya no está dispuesta a seguir callando. Que está cansada de ser tratada de manera diferente por ser mujer. Que quiere que se le valore por su talento, por su trabajo, por su profesionalismo. Y que está dispuesta a luchar por la igualdad de género en la industria del entretenimiento. ¡Bravo, Demet! Eso es lo que queremos escuchar. Es hora de que las mujeres se unan y exijan el respeto que merecen. Demet también mencionó casos específicos de comentarios sexistas y discriminatorios que ha escuchado a lo largo de su carrera. Por ejemplo, recordó una ocasión en la que un director le dijo que no tenía la cara suficientemente bonita para interpretar un papel importante. ¡Qué descaro! ¿Acaso el talento no es suficiente? También habló sobre la diferencia salarial entre hombres y mujeres en la industria. Dijo que es inaceptable que las actrices ganen menos que sus compañeros masculinos por el mismo trabajo. Es una vergüenza.
Tenemos que luchar para cerrar esa brecha salarial de una vez por todas. Estas declaraciones de Demet han generado una gran controversia en Turquía y en todo el mundo. Muchos la han criticado por romper el silencio y por exponer públicamente sus problemas personales. Siempre hay gente que critica a mis amores. No les hagan caso. Pero muchos otros la han elogiado por su valentía y por su honestidad. Y con razón. Y yo sinceramente estoy del lado de Demet. Creo que es admirable que haya tenido el coraje de hablar con la verdad, a pesar de las posibles consecuencias. Creo que es importante que las mujeres alcen la voz y denuncien el machismo y la misoginia en todas sus formas. Y creo que Demet ha dado un gran paso en esa dirección. Estamos contigo, Demet. Por supuesto, entiendo que algunas personas puedan no estar de acuerdo con sus opiniones. Pero creo que es fundamental respetar su punto de vista y darle la oportunidad de expresarse libremente. Al fin y al cabo, todos tenemos derecho a tener nuestra propia opinión y a compartirla con el mundo. La libertad de expresión es un derecho fundamental, mis amores. Y hablando de compartir opiniones, quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Están de acuerdo con Demet? ¿Creen que hizo bien en hablar con la verdad? ¿O creen que debió guardar silencio y mantener su vida privada alejada de los medios? Quiero saberlo todo. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan de todo esto. Y no se preocupen, no voy a juzgar a nadie por su opinión. Aquí todos somos libres de expresar lo que sentimos. Este es un espacio seguro para el debate y la reflexión. Además, quiero que me cuenten si han tenido experiencias similares a las de Demet. ¿Han sufrido discriminación por ser mujeres? ¿Han sentido presión para cumplir con los estereotipos de género? Compartan sus historias conmigo. Juntos podemos crear conciencia y luchar por un mundo más justo e igualitario. En resumen, Demet Özdemir ha explotado. Ha respondido a todo. No se ha callado nada. Ha hablado sobre su matrimonio fallido, sobre su relación con sus compañeros de trabajo, sobre el machismo y la misoginia en la industria del entretenimiento turco. Y ha generado una gran controversia con sus declaraciones. Demet ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Pero al final del día, lo importante es que Demet ha sido fiel a sí misma. Ha hablado con la verdad y ha defendido sus convicciones. Y eso es algo que siempre debemos admirar. La autenticidad es una cualidad invaluable, mis amores. Y con esto llegamos al final de este vídeo, mis amores. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido conmigo. No olviden dejarme un comentario con su opinión sobre todo esto. Y si les gustó el vídeo, denle un like y compártanlo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse a mi canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo todas las semanas, así que siempre tendrán algo interesante que ver. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mis amores, sean siempre ustedes mismos y no dejen que nadie les diga lo que tienen que hacer o pensar. Hasta la próxima.